Ya estoy. Hola, doctor, buenos días a todos y a todos. Cuando guste, tiene el uso de la voz, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Muy buen día. Saludo con mucha admiración y con mucho afecto a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les voy a explicar por qué con mucha admiración y afecto. Admiración porque pues todas las personas aquí reunidas tienen profesión, tienen trabajos, tienen muchas cosas que atender a lo largo de su día a día. Y sin embargo, se dan el tiempo para estudiar este diplomado, que pues desde luego necesita su atención y en su momento el elaborar un ensayo sobre los parámetros que dicten las autoridades de la Escuela Judicial Electoral a fin de acreditar el diplomado y recibir su documento correspondiente. Eso implica necesariamente una gran autodisciplina, una perseverancia digna de elogio. Por eso, aún sin tener el gusto de conocerlos personalmente, pues considero que lo que hacen es digno de admiración. Y con mucho afecto, porque todas las personas aquí reunidas formamos parte de un país, somos la población de este gran país, y cada uno de nosotros, cada una de ustedes, pues con sus distintas posiciones políticas, ideológicas, etcétera, coincidimos en algo. Queremos la fortaleza de nuestro país. Queremos que sus instituciones democráticas se hagan más sólidas y que el nivel de vida que alcancemos como pueblo sea cada vez mejor. Ese es el deseo seguramente de ustedes y desde luego el mío, y por eso formamos como una gran familia. Y entonces cuando yo tengo el gusto de comunicarme con ustedes, como en esta ocasión, pues siento como cuando vas a tu terruño natal y te encuentras por ahí que has dejado de ver algún tiempo y lo ves con ese cariño, con esa amistad, ese gusto, porque es una persona que está cerca de tu afecto. Por eso los saludo con mucho afecto, repito, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Y vamos a aprovechar estas dos sesiones que ha convocado la Escuela Judicial Electoral para desahogar dentro del diplomado de nulidades en materia electoral el tema de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, establecidas en el artículo 70 A, B y C de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia. Esto va a ser hoy viernes y lo reanudaremos el lunes próximo. Antes de iniciar el desarrollo de esta temática, quiero públicamente, aprovechando esta tribuna magnífica que me ofrece la Escuela Judicial Electoral, para hacer lo siguiente. Primero, mostrar mi agradecimiento más sincero y pleno a las y los magistrados superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y su staff de colaboradoras y colaboradores, que todos ellos han confiado en mí la responsabilidad de tratar con ustedes este tema. Mi gratitud plena. Y después de este mensaje, quiero hacer dos acotaciones. La primera, mira, quizás no lo alcanzas a ver con todo el detalle que tú quisieras porque no lo, eh, porque muchas veces esto me origina problemas de comunicación, se me va la imagen, etcétera. Entonces, por experiencia anterior, prefiero dejarlo así un poquito reducido. Pero no te preocupes, no es que estés viendo esta presentación o que quieras tomar nota de ella o alguna fotografía o cosas de ese tipo, no hay necesidad, porque el lunes, cuando terminemos nuestra segunda intervención, a través de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy amables y muy comprensivas,
pues va a llegar a tu dispositivo, a ti. O sea, es tuya, es material para ti. Entonces no hay necesidad de que anotes nada ni de que tomes alguna fotografía en especial o cosas de ese tipo. Si te interesa el material, va a ser tuyo. Ahora bien, otra acotación, a lo largo de lo que yo vaya comentando, seguramente surgirán algunas preguntas o también algunos comentarios, no necesariamente preguntas, porque ustedes son personas que se interesan por el derecho electoral y procesal electoral. Algunas personas están trabajando en órganos de autoridad del derecho electoral o bien incluso en partidos políticos. Entonces tienes experiencia, has visto, has observado, te ha ocurrido o has visto que ocurre en tu derredor y seguramente tienes también algún comentario interesante que hacer y que enriquecería este diplomado. Entonces, lo único que yo les voy a suplicar a quienes quieran presentar una pregunta o quienes quieran hacer un comentario, que lo dejemos al final. Vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas con Carlos. Esto con el fin de que la explicación sea más ágil y no la vayamos interrumpiendo. Lo único que te sugiero es que si tienes la pregunta o el comentario, lo anotes por ahí para que no se te vaya a olvidar, porque luego como hay tanta información, a lo mejor pasados 20 minutos ya no te acuerdas lo que querías preguntar. Y entonces, si ustedes tienen a bien, así lo podemos hacer. Vamos a dejar la intervención a preguntas y respuestas prudentemente antes de concluir la sesión. Y ahora, hechas estas observaciones, pues entremos en materia. Mira, primero vamos a ver el objetivo. ¿Qué queremos lograr cuando temática de explicarse el próximo lunes? Y esto es importante porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó o si todavía llega. Lo que queremos nosotros lograr es lo siguiente. Al concluir las dos sesiones, ¿todavía me escuchan? ¿Me están escuchando? Porque se fue la imagen. Sí, le escuchamos, profesor. Buenos Bueno, días. sí, muy buenos días. Al concluir las dos sesiones establecidas por la eje didáctica, las personas cursantes del diplomado contarán con la información necesaria para conocer el alcance de las disposiciones relativas a la nulidad electoral y en concreto lo establecido o estipulado en las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, enlistadas en los literales A, B y C del artículo 75 de la Ley General de Instituciones, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Perdón, me parece que ahora sí lo dejamos de escuchar.
Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ya, lo vemos y lo escuchamos. Sí, es que cuando Sí, se doctor. pierde la conexidad, digo, la imagen, seguro que enseguida, minutos después o segundos después, se pierde la conexidad. Bueno, vamos a continuar. Miren, el objetivo, vamos a repetirlo porque algo se captó y otras cosas no se captaron. Lo que nosotros queremos lograr con estas dos sesiones dedicadas a esta temática es que ustedes tengan la información necesaria para conocer el alcance de las disposiciones relativas a la nulidad en el sistema electoral. Por eso, lo primero que vamos a hacer es hablar de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? En términos generales dentro del campo del derecho, y luego qué es la nulidad o qué características tiene la nulidad en materia del derecho electoral. Hecho esto, vamos a ver el caso concreto de la nulidad de la votación recibida en una casilla, pero por las causales concretamente establecidas en los incisos A, B y C del artículo 75 de la Ley General de instituciones y procedimientos, perdón, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora bien, ¿por qué nada más las A, B y C? Porque ese artículo tiene 11 causales. Empieza en la literal A y termina en la literal K. Son 11 causales. Pero a mí en lo particular me están pidiendo que dé en esta ocasión solamente las tres primeras, las del A, B, C. Ya vendrán otros profesores o profesoras que les comentarán lo relativo a las demás causales. Ahora bien, ya una vez que tengamos bien ubicado en qué consisten esas tres causales de nulidad de votación recibida en casilla, tenemos que ver algunos criterios que haya emitido el tribunal respecto de esas causales a través de sus tesis y jurisprudencias. Y también vamos a ver para cada causal un caso, una resolución concreta, un caso concreto, cómo se aplicó la causal A, la causal B y la causal C. Eso es lo que vamos a pretender alcanzar de aquí a la próxima sesión. Entonces, esto es consecuente con el temario que ahora les ofrezco. Aquí ven ustedes que vamos a desarrollar estos temas. Una introducción primero, para que nos vayamos ubicando exactamente en el terreno que queremos desarrollar. Una vez hecha esa introducción, pasamos ya a los temas concretos, que son 7. Vamos a ver conceptos generales. Vamos a ver causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Y luego, concretamente, primero vamos a dar un panorama de las 11 causales, de la A a la K, pero luego hablaremos específicamente de las causales A, B y C. Y después veremos algunos criterios, como les decía, emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus tesis y jurisprudencias. Y luego, pues casos concretos. Vamos a ver alguna resolución en donde se haya analizado la causal A, otro para la causal B y otra para la causal C. Y luego sacaremos nuestras conclusiones. Estas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Ustedes podrán coincidir con ellas o no, porque las conclusiones cada quien las obtiene según lo que captó, lo que le interesó, lo que resaltó para él más que otras cosas. Entonces, quizás coincidamos, quizás no. Ahora bien, vamos entonces a la introducción. Miren, cuando se habla de nulidad de un acto jurídico, y esto lo van a entender un poco más las personas que por su profesión sean abogados. Yo sé que en esta audiencia no todos lo son, algunos cultivan otras disciplinas del conocimiento humanístico. Por eso voy a tratar de ser lo más sencillo posible, aún en detrimento de quienes son abogados y lo podrían entender de una manera más ágil, porque es parte de nuestra profesión muy importante.
Pero en atención a las personas que no son abogados, trataremos de ser un poquito más, más elementales en este desarrollo de esta temática. Mira, cuando se habla de nulidad en un acto jurídico en general, se entiende que le afecta una sanción consistente en que no surta los efectos que debería tener, dado que se dio alguna causa que así lo determina. Por ejemplo, yo firmo un contrato y se entiende que al firmarlo, tanto la parte que lo firmó junto conmigo como yo, pues vamos a cumplir los términos que tiene el contrato. Se supone que eso debe pasar, esos son los efectos que va a tener firmar ese contrato. Pero es posible que ese contrato no surta efectos, porque se declare que es nulo. Ujú. La misma ley dice, mira, en este caso, aunque se haya firmado, se haya expresado la voluntad, no va a surtir efectos. Por ejemplo, si de parte de alguno de nosotros hubo amenaza, ¿sí? O error grave. Entonces, aunque se haya dicho que sí, pues se puede anular. Eso es en términos generales, cuando se habla de nulidad de un acto jurídico, quiere decir que no va a tener consecuencias jurídicas, no va a tener sus efectos, porque se afectó y quedó demostrado que está afectado por una causal de nulidad. Bien. En la doctrina jurídica, o sea, en el campo del estudio, de la academia, de los especialistas, desde la época del derecho romano, se ha generado un estudio sistemático sobre el tema. O sea, esto de la nulidad, los primeros que lo trataron fueron los juristas romanos allá en su antigüedad y plantearon un estudio global o general de las nulidades en materia jurídica. Y con esto se construye una teoría general de las nulidades. Ahora bien, al crearse muchos siglos después, ya en nuestro tiempo, en nuestra contemporaneidad, al crearse el derecho electoral y el derecho procesal electoral como nuevas disciplinas jurídicas, se hizo presente el conocimiento y aplicación de esta teoría, nada más que adaptándolo o adaptándola a las características propias del ámbito político electoral. Fíjate, aquí hago esta pausa. El derecho es un solo fenómeno, es una sola ciencia, una gran ciencia. Y nada más que esa gran ciencia, por razones de especialización, se subdivide en especialidades. Ningún abogado puede abarcar todas las disciplinas jurídicas. Es un mundo muy amplio. La mente de una sola persona no alcanzaría para entender derecho fiscal, agrario, mercantil, civil, penal, electoral, etcétera. Entonces, lo que sucede es que siendo el derecho un solo fenómeno, lo vamos a dividir en áreas de especialidad. Le pasa lo mismo a la medicina. La medicina es un solo conocimiento, pero hay especialidades, oncología, pediatría, etcétera. Bueno, nosotros tenemos estas especialidades. Entonces, el derecho, la teoría de las nulidades, el estudio de la nulidad en materia jurídica, apareció, como decíamos, en tiempo de los romanos y concretamente en el área del derecho civil, del derecho privado. Sin embargo, se fueron creando especialidades y en cada una de ellas aparece el tema de la nulidad, nada más que adaptándolo a las especificidades de cada especialidad. Y eso pasa con el derecho electoral y procesal electoral. Nosotros también tenemos una teoría general de las nulidades, nada más que poniéndole los elementos propios del derecho electoral y procesal electoral, que no son los mismos del derecho penal o del derecho civil o del derecho fiscal. Esto hace necesario entonces generar nosotros, como especialistas del derecho electoral, una teoría general de las nulidades para nuestra disciplina.
Y esto es lo que constituye la esencia del diplomado que están cursando. Ustedes están cursando un diplomado en el que se tiene que ver la nulidad en materia electoral y van a ir ustedes viendo diferencias que tiene con otras especialidades. Precisamente al estudiar ahora en distintas sesiones, no solamente en las dos que se me asignaron, sino en otras que están a cargo de otros profesores y profesoras, el tema de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, se tendrá la oportunidad la van a tener ustedes, de ver teórica y prácticamente cómo hay diferencias entre la concepción de las nulidades en el derecho privado y las de carácter electoral. Son en ambos casos nulidades, pero el derecho electoral tiene sus particularidades y estas deben reflejarse también al aplicar, bueno, primero al determinar y luego al aplicar las nulidades a casos concretos en la vida electoral. En el campo del derecho, la nulidad se refiere particularmente, aunque ya sabemos que no exclusivamente, a la que se aplica en el derecho civil, porque ese fue su origen. En esta perspectiva se puede considerar como representativa la teoría francesa. Es decir, cuando nosotros como estudiantes de derecho, en alguno de los semestres de la carrera, de la licenciatura, nos metemos al campo de las nulidades en materia jurídica, a ese tema, lo más a la mano que tenemos, lo que se utiliza en casi todas las escuelas y facultades de derecho del país, es la teoría francesa que ya tiene sus ayeres. Fue planteada por un francés, don Marcelo Planiol. Y claro, ya su obra ha sido traducida al idioma español y se ha comentado muchísimo. Quien parte del estado de el estudio de los elementos indispensables para la existencia de un acto jurídico y por otro los requisitos de validez de este para establecer la diferencia entre su existencia o inexistencia, y de esta manera se encuentran las siguientes posibilidades. Entonces, según Planiol, estoy hablando del derecho civil, no del derecho electoral, pero el origen de la teoría de las nulidades está en derecho civil. Y según esta teoría francesa, postulada por Planiol, vamos a hablar de las nulidades tomando en cuenta los elementos esenciales de un acto jurídico. Bueno, pero ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es una declaración o manifestación de la voluntad sancionada por el derecho para producir consecuencias jurídicas. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias jurídicas? Crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Es decir, se trata de un comportamiento humano, pero valorado, aceptado, protegido por el derecho. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo hablaba de firmar un contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Tú me vas a proporcionar tu departamento, voy a vivir ahí con mi familia y yo voy a pagarte una renta mensual. Y lo hacemos por un año. Para que dure un año ese arrendamiento. Tú como arrendador, como dueño del departamento, me vas a dar, el departamento me lo vas a entregar para que yo viva ahí. Y yo te tengo que pagar la renta y hacer un uso apropiado del inmueble. No puedo poner ahí un negocio, por ejemplo, porque no fue rentado para eso. Ahora bien, de parte tuya como arrendador, de parte mía como arrendatario, hay derechos y obligaciones. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un acto jurídico, como un acuerdo de voluntades. Tú quieres rentar, yo quiero arrendar. Estamos de acuerdo en el monto de la renta, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a crear obligaciones. Ahora tú tienes obligación conmigo como arrendador y yo también contigo como arrendatario. Bien.
Entonces se trata de un acto que celebramos tú y yo en lo particular, los dos somos particulares y lo hemos celebrado en privado. Y sin embargo, ese documento lo va a aceptar el derecho, porque si alguno de los dos no cumple, el afectado, que puede ser tú o puedo ser yo, podemos ir ante la autoridad a reclamar el cumplimiento de ese contrato en los términos que aparece. Entonces, por eso dice, pues se trata de un comportamiento humano que sin embargo fue valorado por el derecho, le va a dar consecuencias. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de ese acto que hemos celebrado? En mi ejemplo, un contrato de arrendamiento. Pues los elementos esenciales son 5. Primero, los sujetos. Tienen que ser 2. Yo no puedo hacer un contrato conmigo mismo, entonces tienen que ser 2. Mínimo 2, pueden ser más, pero mínimo 2. En este caso, arrendador, arrendatario. Tenemos que tener consentimiento, es otro elemento esencial. Si no queremos, si alguno de los dos no quiere, no hay contrato, ¿sí? Entonces tenemos que dar nuestra aceptación. Se llama consentimiento. Yo siento y tú sientes, y entonces como los dos sentimos, pues consentimos. El tercer elemento esencial es el objeto. En este caso, el objeto es ese departamento que me vas a dar en arrendamiento. Se trata de un arrendamiento. Yo voy a vivir en ese inmueble durante un año a cambio de pagarte una renta. Bien, la causa. Debe ser una causa, desde luego, que coincida entre tu voluntad y la mía. Tú me la diste para que yo viviera ahí con mi familia. Yo la tomé para eso. Imagínate que yo la dedico a una cosa ilícita, a un fin ilícito. Por ejemplo, lo tengo como casa de seguridad para las personas que secuestro. No, pues aquí la causa no coincide entre lo que tú pensaste y lo que yo pensé. Entonces, la causa debe ser igual que el objeto lícito, de acuerdo a la ley. Y finalmente, la forma. Porque hay contratos que los podemos celebrar sin necesidad de formalidades, pero otros contratos que requieren la formalidad. Y si no la hacemos, no existe el contrato. Por ejemplo, no es lo mismo que yo compre un libro en la librería y pague la cantidad que cuesta y me entreguen el libro en la mano, a que yo compre una casa habitación, en cuyo caso tengo que llevar a cabo mi acto ante notario público. Entonces, ahí la forma es importante. Si no se hace ante notario, pues esa compraventa no va a tener validez. Entonces, los elementos constitutivos esenciales que no pueden faltar en un acto jurídico son estos: sujetos, consentimiento, objeto, causa y forma. Ahora bien, de acuerdo con la teoría de las nulidades, repito, en el campo del derecho privado, en el campo del derecho civil, me da 3 opciones. La primera, existencia, que es lo mejor, es lo sano, es lo que debe ser, es lo que casi siempre ocurre. El acto jurídico contiene sus elementos formativos y estos son válidos por haberse cumplido con las especificaciones de la ley. Entonces va a producir los efectos jurídicos correspondientes. Entonces, en nuestro contrato de arrendamiento hubo los 5 elementos. Se trata de un fin lícito, todo está en orden. En consecuencia, va a empezar a surtir efectos. Yo debo depositar en la cuenta que tú me dijiste mes a mes mi renta y tú tienes que dejarme vivir ahí por un año. Va a surtir efectos. Eso es lo sano, eso es lo ordinario. Ahora, lo patológico, ¿sí? La inexistencia. La inexistencia, el acto jurídico que celebramos, le falta uno o algunos elementos esenciales. Entonces, pues no existe, ¿sí? Consecuentemente, no surte efectos. Por ejemplo, no manifestamos nuestro consentimiento, no firmamos el contrato. Bueno, pues entonces no existe, ¿sí? Es la nada. Eso es una posibilidad. Otra patología. Sí tiene los elementos, los 5 elementos, pero alguno o algunos de ellos están viciados, están afectados y por lo mismo no van a producir efectos.
Pueden producirlos en ocasiones de manera provisional, pero al demostrarse que tienen un defecto, un vicio, va a quedar sin efectos. Por ejemplo, si firmamos el contrato, ¿sí? Pero hubo un error de apreciación. Tú pensabas que estábamos firmando un contrato de arrendamiento, yo pensaba que estábamos haciendo un contrato de compraventa a plazos. Bueno, ya no coinciden las causas. Entonces, bueno, pues está viciado ese elemento por ese error de apreciación. O yo di mi consentimiento, pero bajo amenaza. Bueno, pues también está viciado. Entonces, en este caso se habla de nulidad. Ahora bien, la nulidad, a su vez, se subdivide en nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta o de pleno derecho, que también le llamamos así, se origina con el nacimiento del acto cuando éste va en contra de una norma que integra el sistema jurídico nacional. En ese caso, el resultado es semejante al de la inexistencia, es decir, no produce efectos. Por ejemplo, celebramos un contrato para comprar una esclava, pero no una esclava de oro, no una joya, sino una persona. Bueno, eso obviamente es una nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque en México está prohibida la esclavitud. Entonces no podemos hacer un contrato de esa naturaleza. No tiene ninguna posibilidad, queda nulo absoluto. Pero hay nulidad relativa, que también le llamamos anulabilidad. El acto está viciado de origen porque sus elementos o algunos de ellos lo están, como lo dijimos hace rato, pero puede producir efectos de manera provisional. Sin embargo, si el juez termina por declarar su nulidad, se retrotrae a la situación que privaba antes de celebrar el contrato. Ahora bien, la nulidad absoluta la puede invocar cualquier persona, ¿sí? Yo no estoy en esa compraventa de esclava, pero yo digo, oiga, aquí se está cometiendo un ilícito. Ahora bien, en tanto que la relativa solamente debe ser aducida por la persona o personas que se vean beneficiadas en caso de declararse la nulidad la nulidad que estamos mencionando. Además, la nulidad relativa puede subsanarse, ojo con esto porque nos va a impactar en el derecho electoral, puede subsanarse o repararse. Por ejemplo, con la confirmación. O sea, cuando yo me di cuenta que no estaba comprando a plazos ese departamento, sin embargo digo, bueno, pues quiero arrendarlo, está bien, mejor me quedo nada más con la idea de un arrendamiento. O sea, yo confirmé el acto y eso salva la situación, ya no hay problema. O bien por prescripción, tenía un año, por ejemplo, para denunciar y no lo he denunciado, quiere decir que pues en el fondo lo acepto, punto. O sea, puede haber reparación de lo que fue nulidad. Existen, sin embargo, otras teorías, para los abogados que están aquí presentes, pues me dirán, oiga, pero también existe, además de la francesa, existe, por ejemplo, la doctrina argentina, la doctrina española, y esto por hablar de las clásicas teorías que muchas de ellas vienen desde el siglo XIX, porque ahora tenemos especialistas que ya con la modernidad de nuestro tiempo han retomado estas ideas y las han enriquecido. Ah, sí, claro. El derecho, como todos los campos del saber humano, se va constantemente modificando, enriqueciendo, cambiando, modificando, etcétera. Hemos tomado la de Planiol porque es la más conocida y porque nuestro tema no está cifrado en la nulidad en materia civil, sino la estamos dando para que comparemos después qué diferencias hay, qué especificidades hay con el derecho electoral en materia de nulidades. Ahora bien, la nulidad en materia electoral, que es la nuestra, la que nos interesa, tiene características sui generis,
que la distinguen de otras nulidades. A ver, vamos a dar dos casos concretos o dos razones concretas en las que son diferentes. La primera, la nulidad en materia electoral afecta a la comunidad, no a una o unas personas. Porque en el contrato de arrendamiento que celebramos en mi ejemplo, si se llega a declarar nulo, pues nos afectaría en última instancia a ti como arrendador, dueño del departamento, a mí como arrendatario que lo quería rentar. Y nada más, el resto de la gente ni se entera. En cambio, imagínate lo que es anular una votación, sí, completa, la votación recibida en una casilla. En la casilla en la que yo voté, que me queda a cuadra y media de mi casa, es una escuela oficial, una primaria oficial, ahí fui a votar. Y junto conmigo fuimos pues todos los vecinos. Somos muchas personas que estamos en la lista nominal. Y algunos estuvimos muy puntuales. Desde antes que abrieran ya había filita, ya había gente interesada en ser el primero en votar. Y todo el día estuvo pasando gente hasta que se cerró a las 6 de la tarde la casilla. ¿Y qué crees? Como si ninguno hubiera votado. ¿Por qué? Porque se declaró la nulidad de la votación recibida en casilla. Esto en principio nos afecta pues a las 200 personas que fuimos a votar ahí. Y por otro lado, no solamente nos afectó a nosotros, sino también a los partidos contendientes y a las opciones de candidatura independiente. O sea, la nulidad está impactando a mucha gente. Nada que ver con un contrato de arrendamiento donde solamente dos personas son las afectadas. Y aun cuando se anule un voto, porque también hay nulidad de voto, el voto no lo pude ejercer bien, lo eché a perder mi boleta, porque no sabía cómo llenarla, y pues lo anulé. Bueno, esto aparentemente me afectaría a mí, que ya no va a contar mi voto. O sea, ya no me van a tomar en cuenta mi decisión respecto a esa votación, pero no creas, porque los votos en su individualidad y en su conjunto legitiman un proceso electoral. De manera que pues sí estoy afectando. Incluso también determinan el triunfo de una planilla o de un candidato o candidata concreto. Entonces, pareciera que nada más me afectó a mí, que deposité en la urna una boleta que adolecía de causal de nulidad. Sin embargo, estoy afectando a todo el conglomerado. Entonces ya ahí tenemos una diferencia muy grande entre la nulidad en materia civil, que fue donde nació, y la nulidad en materia electoral. El panorama, el espectro que afecta declarar la nulidad. Pero hay otra situación que también es distinta y que yo te dije, pongan atención. Mira, no es posible en materia electoral el perfeccionamiento del acto de voluntad a través de convalidación o el transcurso del tiempo o la prescripción. Entonces, a diferencia del derecho civil, donde es posible que se salve la causal de nulidad, aquí ya no. Pues sí, ya no hay forma de que yo me den otra boleta y que yo la vuelva a hacer y que ya no hay posibilidad, ni tampoco que pase el tiempo y quede sin efectos la causal de nulidad. De tal manera que sí hay diferencia, al menos estas dos grandes diferencias hacen, como dice esta lámina, que la nulidad en materia electoral sea sui generis, o sea especial, sea diferente a la nulidad en otras áreas del derecho. Ahora bien, en el ámbito de impacto de las nulidades en materia electoral, las nulidades establecidas en la ley, por ejemplo, en la ley general
del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que es la ley que vamos a trabajar, que se tiene que trabajar en este diplomado, porque ahí se habla de las nulidades. La votación afectarán a lo siguiente: la votación emitida en una o en varias casillas. Es dramático, verdaderamente dramático. A mí así me resulta cuando veo en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en su sala superior como en sus salas regionales, cada quien en su competencia, por ejemplo, en un juicio de inconformidad, es patético ver que pues están impugnando no una casilla, no dos, no lo que pasó en la casilla A, en la casilla B, sino son fojas enteras del expediente donde son muchísimas casillas que se están impugnando en cuanto a su votación ahí recibida. Y por las causales A, B, C, D, etcétera, hasta la K. Y algunas, pues con gran impacto, sí logran la determinancia de la que hablaremos más al rato, y pues sí se llega a anular la votación recibida en varias casillas. No es un caso aislado. Entonces, la votación emitida en una o varias casillas y en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada. Claro, si tú como autoridad jurisdiccional llegas a determinar, porque no hay de otra, ya las pruebas están ahí, ya la evidencia está ahí, alcanzó la determinancia, la causal que alegaban los agraviados, no te queda más que declarar la nulidad de la votación recibida en casilla con ya no digas que sean muchas, con una que anules, tienes que componer el resultado, o sea, volver a hacer la sumatoria, porque le tienes que restar todos los votos que se dieron en esa casilla y que ya van a quedar sin efectos. Entonces tiene que haber lo que llaman sección de ejecución en un expediente, después de que las autoridades jurisdiccionales, los plenos de la sala correspondiente, determinaron que se establece la nulidad de la votación recibida en la casilla fulanita, una sola que sea, cuanto más si son muchas, tienes que hacer un recuento de los votos, ¿sí? Un nuevo cómputo, porque ya le vas a restar todos los votos que ahí se emitieron. Entonces, al final del expediente viene la sección de ejecución, donde se dice, mira, este era el resultado, ahora el resultado es este. Y se tiene que demostrar numéricamente. Ahora bien, también vamos a afectar la elección de diputados de mayoría relativa, de senadores de mayoría relativa. Estoy pensando en un ejercicio de proceso electoral federal y completo, cuando se está eligiendo presidente, senador y diputado. Entonces voy a afectar la elección de diputados de mayoría relativa, de senadores de mayoría relativa, o la asignación de primera minoría, en el caso del Senado, e incluso la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y también la elección de diputados de representación proporcional y de senadores de representación proporcional. O sea, voy a afectar todo el sistema. Fíjate, entonces no es como anular un contrato de arrendamiento donde solamente dos éramos los afectados. Aquí se está afectando pues a toda la comunidad ciudadana del país. Ahora bien, los principios que rigen en materia de nulidad en el caso del derecho electoral. Aquí están los principios más importantes. Mira, la nulidad solamente se puede declarar por causas que estén previstas por la ley. Es tan delicado esto que solamente por las causas que establece la ley específicamente. Otro principio, la conservación de actos válidamente celebrados. La autoridad, en el caso de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, en todos sus órganos que están involucrados en la elección, realiza actos de autoridad. Los tales actos, por disposición constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente motivado y fundado.
O sea, debe tener razón de haberse proclamado ese acto o ejercicio de autoridad y además tener un fundamento jurídico. Está por eso siempre citándose artículos de la Constitución o de la ley, con base en el artículo tal de la Constitución y los tales y tales de la ley fulanita. Entonces, el INE no es la excepción. Todos sus actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. Ahora bien, si los tales actos no se impugnan en el tiempo que señala la ley para poder impugnarlos, quedan firmes. Se entiende que se hicieron con base legal, en cumplimiento a disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, de tal suerte que quedan firmes. Entonces, en un ejercicio así como el que vimos en la lámina anterior, donde se están eligiendo pues a todas las autoridades federales del país, presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados por ambos principios, senadores también. Entonces, en este caso, las casillas que no fueron impugnadas, aduciendo causales de nulidad de votación recibida en casilla, queda firme. Una vez que pasa el tiempo para interponer, que lo señala la ley, bueno, pues queda firme el acto, porque se entiende, es una presunción del derecho que los actos de autoridad válidamente celebrados deben conservarse. Si son impugnados, bueno, si son impugnados, la autoridad ante la que se impugna terminará resolviendo si la impugnación procede o no. Ahora, que la irregularidad que se aduce sea determinante. Aquí me tropiezo por primera vez con la palabra determinante. En otro sentido, tanto en las resoluciones como en la misma ley, se habla de determinancia. Determinancia. Esta es una palabra no era usada en el diccionario. Ahora ya ha tomado carta de naturaleza. Determinancia, que sea determinante, o sea, que se trate de algo que ya no nos da certeza, que es uno de los principios que debe tener el ejercicio electoral, el principio de certeza, que tú, yo, la ciudadanía en general quedemos convencidos que lo que se está diciendo de los resultados de la votación concuerda con la realidad. Esto es hacer precisamente realidad el principio de don Francisco I. Madero cuando se alzó en armas contra la dictadura porfirista. Él hablaba de sufragio efectivo, que lo que vamos a votar se respete. Entonces, la certeza implica que los resultados son confiables. Es exactamente lo que pasó. No hay alteración. Entonces, si no tenemos la certeza, si lo que pasó es de tal gravedad y de tal magnitud que ya no confío, se ha perdido la certeza y consecuentemente es determinante. Más al rato vamos a hablar de la determinancia en materia de nulidades electorales, pero tiene que ser determinante la irregularidad. Y sobre esto vamos a insistir, porque claro, la primera pregunta que tú podrías plantear, bueno, ¿y cómo sé yo que algo es determinante? Bueno, pero no quisiera yo abordar esto aquí en este punto, sino más adelante, cuando veamos que esa determinancia se puede tener o validar o calificar, evaluar de acuerdo a dos criterios: cuantitativo, cuántos, y cualitativo, cuál es la gravedad de la irregularidad que tú estás manifestando. Ya lo platicaremos. En principio, el principio dice, la irregularidad debe ser determinante. Otro principio, solamente conductas calificadas como graves, no cualquier irregularidad, porque de lo contrario, pues habría forma de estar anulando casillas a granel, lo cual no debe ser. Debe ser una conducta que podamos calificar como grave.
Opera de manera individual, o sea, solamente afecta a la casilla y a la votación a la que tú te refieres. No podemos tomar la determinación de todas las casillas y en todas las votaciones. Fíjate que hace algunos años, allá por qué te gusta, esto fue aproximadamente en el 91, cuando comenzó a hacerse del conocimiento más general esto de las nulidades, llegó un escrito de impugnación en donde el partido político X de aquella época decía textualmente: por este medio vengo a solicitar la nulidad de todas las votaciones del proceso electoral fulanito. Bueno, pues eso es absurdo. Sí, él estaba en contra de todas las elecciones. Bueno, esto no debe ser. Y cuando tú veías el documento, lo que aducía era una serie de razonamientos ideológicos o de opinión que a lo mejor eran muy interesantes, a lo mejor tenía muchas razones para decirlo, pero no tenía ninguna prueba y ningún caso concreto. Para decirlo coloquialmente, no aterrizaba. Decía que las elecciones eran una farsa, que eran un fraude, que sí, muchas cosas que las dices al amor de una taza de café con los amigos, pero para presentar una impugnación necesitas concretizar, ¿sí? En la casilla fulana, contigua o básica o lo que sea, y por esta y esta causal. De lo contrario, pues estás haciendo un discurso que quizás impacte a un auditorio, pero que al juez no. Al juez le tienes que decir exactamente qué casillas y por qué causas en cada casilla y mostrar tus pruebas. Bueno, entonces debe ser solamente operable en forma individual para cada casilla y para cada votación. Ahora bien, solo por conductas generalizadas. O sea que hubo varias personas que cayeron en esa causal y entonces dan la determinancia. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Este es un principio jurídico para todo el derecho, pero aquí lo estamos metiendo en el campo del derecho electoral. Mira, voy a ponerles un ejemplo para que vean cómo opera esto. En alguna ocasión, en el Estado de México, llegó el momento de cerrar la casilla al acceso de los ciudadanos, ya era la hora, ya no había ciudadanos en fila, se cerró la casilla. Y tú sabes que al cerrar la casilla viene el momento de sacar las boletas de las urnas y luego proceder a escrutinio y cómputo. El escrutinio consiste en seleccionar, en escoger, esto lo hacen los escrutadores, toman cada una de las boletas de esa urna y dicen para el partido A y van poniendo aquí el montoncito del partido A, aquí los del montoncito del B, aquí los de la coalición fulanita, aquí la del candidato independiente. Bueno, ya que están así seleccionados, ahora vamos a la siguiente operación, el cómputo. Tomamos todos los del partido A y empezamos 1, 2, 3, 10, 27, los que sean. Ahora los del partido B, ahora los de la coalición fulanita, ahora los de candidato independiente. Bueno, y aquí están los que se quedan nulos porque nos los llenaron mal. Bueno, pues aquí están los nulos o los que consideramos nulos. Ahora ya se pueden contar. Pues habían hecho el escrutinio, ya estaban escogidos, ya estaban los montoncitos apartados. Y entonces uno de los representantes de partido, porque tú sabes que hay representante de partido en la mesa directiva de casilla, ahí están todo el día de la jornada, están atentos viendo que todo se desarrolle con eficiencia y con legalidad. Entonces uno de los representantes de partido dijo, bueno, como ya está hecho el escrutinio, ahora cada uno de nosotros como representantes de partido debemos contabilizar los votos de nuestro partido. Claro, públicamente, aquí delante de todos los demás, de los demás miembros de casilla y de los demás eh, señores representantes de partido.
Lo bueno es que la persona que fungía como presidente de la mesa directiva le dijo, no, espérese, ¿en dónde está eso? ¿En qué disposición? ¿Qué artículo? Esos votos que ya están separados, escrutados, no los puedo tocar ni yo, que soy el presidente de casilla, porque no es mi función. Yo que los toco, los manejo y echo a perder todo. Los únicos que pueden hacer el cómputo son los escrutadores. Efectivamente lo van a hacer delante de nosotros, incluso cantando. Cantando significa que lo van a decir en voz alta. 1, 2, 3, 4, y ahí vamos a estar todos. Pero son ellos los escrutadores. Ni yo puedo hacer si no estoy autorizado para ello. Y se impuso. Pero imagínate que lo hubieran hecho así como decía el representante. Quiero pensar por ignorancia, ¿eh? Pero a lo mejor lo hizo con toda la intención. Pues se hubiera dado una causal de nulidad de votación recibida en casilla. Hubieran echado a perder todo el ejercicio. Y a lo mejor era para él algo bueno porque a lo mejor no era el que ganaba la elección en esa casilla. Entonces, pues quiso que quedara anulada. No, nadie puede aprovecharse de una conducta que él mismo originó. Eso es lo que quiere decir aquí, que nadie puede aprovecharse su propio dolo. Y esto, te digo, es un principio que lo vas a ver en todo el derecho en general. Aquí lo estamos nada más ubicando en el campo del derecho electoral. También la potestad anulatoria de oficio es otro principio que rige las nulidades. La potestad anulatoria de oficio quiere decir que los partidos políticos me van a interponer a mi tribunal electoral la nulidad de votación recibida en casilla por distintas causales. Acuérdate que son 11, de la A a la K, y me van a aportar pruebas, claro, etcétera. Y yo voy como órgano de justicia a ver caso por caso, causal por causal en cada una de las casillas impugnadas. Ahora bien, es posible que si yo voy anulando, porque así fue necesario hacerlo, alcanzó determinancia, anulo la votación que se recibió en la casilla 1, en la 2, en la 3, en varias. Y resulta que por los resultados que dio esa votación en general, hay que anular no la votación recibida en una casilla, sino francamente toda la votación. Esto no me lo habían pedido los partidos, pero si se alcanzan las cifras, yo de oficio, yo autoridad de oficio, voy a dar nulidad de todo, aunque el partido no me lo haya solicitado. Pero es que alcanzó tal punto de determinancia que ya dio paso a una nulidad más alta, la nulidad de la votación concreta, no de la votación recibida en una casilla. No estoy anulando la elección y tendrá que irse a una extraordinaria. Esto no me lo pidió nadie, pero yo tuve que hacerlo porque ya alcanzó las cifras que la ley señala. Ahora bien, respeto a los principios constitucionales y legales, obvio, esto debe privar en todo el derecho, el respeto a los principios que establece la Constitución y la ley. En materia electoral, en la Constitución encontramos en el artículo 41 particularmente esos principios: objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, etcétera. Y también, claro, los vamos a ver reflejados en las leyes que sean aplicables. Y finalmente, definitividad y preclusión. Eso significa que cada una de las etapas del proceso electoral van terminando y se cierra como si fuera una puerta, ¿sí? Por ejemplo, ya terminó las fechas de registro de candidatos para diputados. Una vez que se termina esa etapa, ya no se vuelve a ella, ya se cierra y pasamos a otra. Es como si fuéramos en un recinto abriendo y cerrando puertas a nuestro paso. Lo mismo va a pasar aquí respecto a las nulidades. Por eso hay un tiempo para interponer las impugnaciones en juicio de inconformidad y en su caso recurso de reconsideración, y hay otro tiempo
para declarar la validez de la elección, etcétera. Son como puertas que vamos abriendo, que vamos recorriendo un pasillo, vamos abriendo y que cuando ya hemos transcurrido cerramos. Ahora bien, la preclusión significa que ya no podemos ejercer impugnaciones de actos que ya pasaron. Entonces, esa característica tiene todo el proceso electoral, incluyendo la calificación de la elección. Ahora bien, reglas generales para considerar la actualización de estas causales de nulidad. La nulidad en materia electoral solamente se actualiza cuando se acredita plenamente alguna causal prevista en la ley. Eso ya vimos que es un principio, solo por causas que están mencionadas en la ley. Siempre que las irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o la elección. No debe extenderse a sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal. Pretender que cualquier infracción de la normatividad diera lugar a la nulidad de la votación o elección haría nugatorio el derecho de votar y propiciaría la comisión de faltas a la ley. ¿Esto quién lo dice? Este último párrafo. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 9 del año 98. Entonces, esta no es palabra mía, esta es palabra del tribunal. Y tiene razón de ser. Si cualquier pequeña violación que no tuviera mayor consecuencia, que no afectara la certeza de esa votación, y era causa suficiente para anular, pues esto dice que se haría inútil el derecho de votar porque en cualquier momento se deshace esa votación y también propiciaría la comisión de faltas a la ley, porque cualquier partido podría intentar afectar las votaciones en varias casillas con tal de no aceptar que perdió la votación. Fíjate que alguna ocasión, en una conferencia que dictó la entonces magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora María del Carmen Alanís, ella mencionó lo siguiente, y me parece que es un ejemplo muy, pues, pues muy atendible o muy entendible. Decía ella, cuando nosotros como órganos de justicia, ella era la presidenta del tribunal en aquella época, declaramos la nulidad de la votación recibida en una casilla o de toda una elección, estamos haciendo, digamos, con el respeto que merecen las cosas, estamos haciendo como una amputación de un miembro, como el médico que determina que hay que amputar el miembro, el pie o la pierna o lo que sea. No le hace feliz, no dice que bueno, voy a amputar una pierna, no. Él está consciente del impacto psicológico y de todo tipo de elementos que van a afectar la autoestima del paciente y de las personas que lo rodean. Es impactante, es impresionante que alguien pierda uno de sus miembros. Lo hacen porque van a salvar una vida, porque no hay de otra. O sea, si no te amputan ese miembro, pues podrías caer en una situación más grave y perder la vida. Entonces no es que nos complazca amputar, es que no hay de otra. Bueno, pues algo así pasa cuando se anula una votación, por ejemplo, recibida en casilla o francamente toda una elección. No es algo que guste hacer. Por eso es una medida extrema. Hay que tomarla cuando vamos, y ya no queda otra, cuando sí se ve que afectó. Y por eso es importante la determinancia. Y por eso, como dice el mismo tribunal, lo vamos a ver dentro de un rato, aunque la ley al señalar las causales en el caso de nosotros de la votación recibida en una casilla, no diga que sea determinante, tú tomas siempre la determinancia.
O sea, lo diga expresamente la ley o no. A veces lo dice expresamente, lo vamos a observar, y a veces no lo dice, pero tú siempre, lo diga o no, vamos a la determinancia. Ahora, tipos de nulidad. La nulidad puede caerle a un voto. El voto que tú emitiste es nulo. Ahorita vamos a ver por qué. O puede darse la nulidad de la votación recibida en casilla o de toda una elección, si es que se alcanzan los índices de determinancia para ello. Y puede hablarse también de invalidez de una elección. Como ven ustedes aquí en este esquema, esto ya está al final separado y esto es otra cosa diferente que también produce nulidad. Pero vamos al voto nulo. ¿Por qué los votos pueden ser nulos? Pues dice aquí, directamente por el elector al momento de sufragar. Al elector le pueden pasar, elector o electora, no es cuestión de género, cualquier ciudadano o ciudadana podemos caer en nulidad de nuestro voto. ¿Pero por qué? A veces porque así lo decidimos, como una manera de protesta, porque no nos convence ninguna de las opciones que nos dan para elegir. No nos convence ningún candidato, ningún partido. Y precisamente nuestra señal o nuestra manera de manifestarnos es anulando el voto. Entonces, en lugar de tachar una opción, yo tacho todo, de punta a punta la boleta. O bien pongo ahí unos mensajes, ¿verdad? No estoy de acuerdo, es una farsa, en fin, ya eché a perder mi boleta. Pero esa fue una decisión mía. A lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo en que esa sea una buena manifestación. No estamos de acuerdo que eso que hizo sea loable o aconsejable, pero fue su decisión. Eso quiso hacer, anular su voto y lo logró. Y a veces no, a veces es un error, ¿sí? Tachó una opción, luego se dio cuenta que esa no, y tachó la otra y quiso borrar esta. Bueno, hizo un desastre de su boleta. Puede pasar. Sí, un error cualquiera lo tiene. No importa su grado de cultura, de conocimiento, de ilustración, cualquiera podemos echar a perder un documento. Entonces ahí él no quería, pero terminó anulándolo. Eso nunca lo vamos a saber, porque como el voto es secreto, pues quién sabe quién depositó esa boleta anulada. Bueno, entonces ahí el propio elector al depositar su boleta, doblarla y meterla en la urna, pues esta boleta ya iba afectada de nulidad. Y cuando esto suceda, pues va a verse al momento de sacar las boletas y bueno, este voto pues no lo podemos tomar en cuenta, se queda entre los nulos. O a veces es la mesa directiva de casilla al realizar el escrutinio de cómputo. Tienen sus dudas porque cuando hizo su tache, su cruz para ver la opción partidista, alcanzó a afectar otras opciones que estaban cerca y ya no se sabe exactamente por quién votó. Bueno, en estos casos, ¿qué se hace? ¿Sí? O simplemente dijo, este es el bueno, o puso ahí un simbolito, una florecita, una cosa así. Sobre esto ya hay muchísimo criterio que maneja el tribunal, porque no se imaginan ustedes la cantidad de cosas raras que aparecen en las boletas. Uno piensa que todo ciudadano llega y tacha la opción que quiere, pero no. A veces ocurren cosas muy curiosas. Bueno, en algunos casos sí es considerado que se debe tomar como voto nulo, y en algunos otros no. Entonces, para eso hay criterios del tribunal y además una máxima experiencia. Si por tantas elecciones que hemos pasado, tanto el instituto como el tribunal, pues ya tienen muy claros los conceptos en los que debe tenerse en cuenta el voto que está bien o que está mal. Y esto debe ser parte de la capacitación que se les da a los ciudadanos y ciudadanas que van a hacer favor de integrar mesas directivas de casilla. Ahora bien, también puede ser que el voto se anule en el recuento de votos realizado por el Consejo Distrital, porque acuérdate que votamos el domingo todas las casillas, al cerrar y hacer todas sus operaciones, al clausurar la casilla, deben llevar
paquete electoral correspondiente al Consejo Distrital. Y ahí lo que van a hacer, una vez que lo reciben y que van anotando los resultados que obran en el documento que se anexa, el paquete en sí lo van a resguardar, lo van a poner en unos casilleros y ahí los van a resguardar todo el resto del domingo, todo el lunes, todo el martes y el miércoles se hará el cómputo distrital. Y a lo mejor en algunos casos hay que hacer recuento de votos. Ese es otro problema que no tenemos por qué tratar aquí, pero se dio una causal de recuento de votos y entonces a lo mejor ahí es donde se ve la nulidad de un voto. O también incluso si el asunto llega hasta el conocimiento del tribunal y el tribunal ordena un recuento, porque no se hizo en sede distrital ese recuento, pero el tribunal considera que debe hacerse. Entonces, bueno, a lo mejor en ese momento, ya bajo la observación del tribunal, se percatan de que ese voto debe ser anulado. Bueno, por eso en cualquier momento puede ese voto declararse nulo. Ahora, la nulidad de la votación recibida en casilla, pues es precisamente el tema de hoy nuestro. Vamos a ver cuáles son las causales por las que se puede anular la votación de todo lo que ahí se emitió. Es grave porque todo mi voto y los de todos mis vecinos y familiares y personas que vivimos en esa zona, pues quedó sin efectos, como si no hubiéramos ido a votar. O francamente de una elección, si es que se alcanzan los índices legales. Al estar anulando votaciones recibidas en casilla, se llegó al extremo de que había que anular la votación. Y esto no necesariamente lo piden los partidos, sino como vimos hace rato, esto se hace de oficio por parte del tribunal. Ahora, la nulidad queda hasta ahí, nulidad de voto y nulidad de votación recibida en casilla. Pero aparte hay invalidez de una elección, que para el caso es lo mismo, queda sin valor. ¿Y esto cuándo se realiza o cuándo sucede? Cuando se trata de incumplimiento de principios constitucionales. Entonces, aquí la misma Constitución dice, cuando esto ocurra, queda sin validez la elección. Mira, vamos a ver. La actualización de causales de nulidad de votación recibida en casilla, criterios. La nulidad debe ser, como ya sabemos, determinante. La palabra determinancia, no se te olvide, determinancia, determinante para el resultado de la votación, no cualquier irregularidad. Los criterios aritméticos no son los únicos válidos para establecer la determinancia de cierta irregularidad. O sea, no basta decir cuántos, por ejemplo, cuántas personas votaron sin credencial. No se debe votar sin credencial y estar en lista nominal de electores, pero se dio permiso a alguien que no llevaba su credencial que votara. Y se le dio esta misma autorización a una, dos, a tres, ¿cuántas personas fueron? Y de ahí tú podrías calcular la gravedad de esta irregularidad. Pero dice aquí, no solamente se debe tomar en cuenta el criterio aritmético, no solamente saber cuántos, sino que hay otros criterios que deben tomarse en cuenta. Se debe analizar si se votaron, si se violaron o no de manera significativa uno o más principios rectores de la función electoral. ¿Quién dice esto? La jurisprudencia del tribunal 39 del año 2002. Entonces, palabra del tribunal, no es palabra mía. Dice, debes tomar también en cuenta si se violaron o no de manera significativa uno o más principios rectores de la función electoral. Y dice también, bueno, derivado de esto, si la determinación no se señala expresamente en la ley, se recurre a la presunción juris tantum, o sea que admite prueba en contrario, de que las irregularidades pueden ser determinantes para la elección, salvo prueba en contrario. Y aquí están los criterios, porque el tribunal me dice, no tomes nada más en cuenta el número, toma en cuenta la gravedad de la irregularidad. Entonces, por eso toma en cuenta criterios cuantitativos, ahí sí hablamos de número, y cualitativos, hablamos de la calidad, la importancia, la gravedad de lo que ocurrió. Hay que tomar en cuenta estos dos criterios
para que tú puedas determinar que existe determinancia. Veamos el criterio cuantitativo. ¿Cuántos? Cantidad. Se actualiza cuando los votos que podrían anularse con motivo de una irregularidad sumen una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación. Fíjate, no está diciendo cuando llegues a 10, a 12, a 15, a 28, no. Es el caso particular. Estamos en la casilla fulanita, que se ubicó en el distrito electoral menganito. Y ahí se vio, por ejemplo, que se dejó votar a alguien sin credencial, pero sí estaba en las listas nominales, nada más que no encontró su credencial. Pero como lo conocemos todos, en fin, sabemos que es él, lo dejamos votar. Eso no debe ser. Esa es una de las causales para anular votación recibida en una casilla. Y lo mismo se hizo con 2, con 3, con 4 personas. ¿Sí? 4 personas van a votar, no traen credencial. Bueno, y están documentados quiénes fueron. Ahora bien, resulta que entre el primer lugar que se obtuvo ahí en esa casilla cuando se hizo el cómputo, el partido A obtuvo, para que lo manejemos con números manejables, obtuvo 100 votos. Y el que le seguía en votación, el B, tuvo 80 votos. Bueno, si le quitamos a los 100, de los 100 que obtuvo el primer lugar, le quitamos 4 y se los pasamos a este, pues quedaría entonces en 96 el primer lugar y quedaría en 84 el segundo. No pone en riesgo la votación, no es relevante. Pero imagínate que van muy emparejados y la diferencia entre uno y otro es solamente de 2 votos. Y hay 4 que podemos anular porque votaron sin credencial. ¿Sí? Ahí sí ya cambiaría la posibilidad de que el B quedara en primer lugar. Entonces, no hay una cifra mágica, no dice cuando lleguen a 50 votos ya hay que, no. Hay que ver el caso concreto y cómo está el primer y el segundo lugar. Ahora, como el voto es secreto, no lleva el nombre de la persona, ¿sí? Pues no vamos a saber realmente por quién votaron esos 4 que irregularmente votaron. Pero vamos a hacer eso, vamos a dárselos, se hayan emitido a favor o no, pero precisamente para ver la cantidad, vamos a dárselos a la opción B. Y ni así alcanza a poner en riesgo la elección. De lo que ahí sucedió, pues entonces no alcanzó la determinancia. Pero vuelvo a repetir, no es número de votos, pueden ser poquitos o muchos, nada más que hagan la diferencia entre el primero y el segundo de los que obtuvieron triunfo ahí. Esa es cantidad, ahí sí hablamos de números. Pero la jurisprudencia del tribunal dice también ve la calidad, ve otros factores, ve qué otros principios se pudieron haber violado. Y dice aquí, se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial a los resultados por la votación a los principios constitucionales que deben regir todos los procesos electorales democráticos. Efectivamente, los principios que rigen la vida electoral del país están en el artículo 41 constitucional. Ahí nos habla de certeza, de objetividad, de imparcialidad, de máxima publicidad, etcétera. Esos son los principios que deben regir. Y uno de ellos es la certeza, que tú, yo y toda la ciudadanía estemos de acuerdo en que lo que nos están dando como resultado es lo que realmente pasó. ¿Sí? Si tenemos dudas, entonces ya no tenemos certeza, ya no tenemos confianza en lo que pasó. Entonces, la certeza viene a ser, digamos, en nuestro tiempo,
precisamente el principio del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, cuando lanzó a nuestros abuelos y bisabuelos a la lucha revolucionaria, el sufragio efectivo, que lo que se votó y se acepte. Ahora bien, un ejemplo. Resulta que en el estado de Veracruz, en X municipio, no viene a cuento señalar cuál, se encontró en una votación, se encontraron en algunas urnas, al vaciarlas y ver los paquetes después y todo el estudio que se hizo al respecto, que había algunas boletas falsificadas, apócrifas. Eso es un delito. Eso se tuvo que dar parte o se tuvo que dar vista a las autoridades correspondientes, a la fiscalía correspondiente, porque es un delito. Ellos tendrían que investigar quién y cómo fue que pudo tener boletas falsificadas. Pero una vez que se comprobó lo fehaciente de esto es tan grave que ya no importaba si eran muchas o poquitas. Ya este ejercicio de ver por cuántos votos que le acomodáramos de esas boletas falsificadas al segundo lugar podría poner en riesgo el triunfo del primero. Ya eso venía fuera de contexto, eso ya no tenía caso. La gravedad era tal, porque boletas falsificadas, estamos hablando de palabras mayores, que la sala superior determinó, no, esta votación, esta elección se va a anular. Boletas falsas ya es algo muy grave, ya no importa si son muchas, si son poquitas, eso ya no tiene trascendencia. Simplemente se anula y se van a una extraordinaria. Se anula la elección. Así de grave fue. Entonces, por eso no solamente hay que ver números, sino también hay que ver las características de la nulidad, qué tan grave fue. En el caso de mi ejemplo, pues era gravísimo. Ya nadie podía tener confianza en ese procedimiento, en ese proceso electoral. Ahora vamos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Acuérdate, están en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y ahí ese artículo 75 nos enumera las causales. Aquí las tienes, son 11. Están las que nos corresponde a nosotros dar, la A, la B y la C, pero vamos a verlas todas de una vez, o sea, nada más en qué consisten. Ya después en otras sesiones verás ya con otras personas las causales correspondientes, hasta la K. Veamos la A. Dice, instalar la casilla en un lugar distinto al que se autorizó. Fíjate que ahí no dice que sea determinante. Sin embargo, ya sabemos, tenemos que siempre ver si es determinante o no. Bueno, luego la de la B dice, entregar el paquete electoral al Consejo Distrital fuera de los plazos autorizados. Bueno, pues hay que ver cuáles son los plazos autorizados y cómo una persona llegó tarde a entregar su paquete electoral. Esa persona era en principio el presidente de la casilla. Pues llegó tarde. Bueno, habrá que ver en qué caso y en qué circunstancias para determinar si hubo o no causal suficiente para anular la votación. Y la del inciso C, realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al autorizado. Y hasta ahí son las causales que yo debo ver con ustedes entre hoy y mañana y el lunes. O sea, instalar la casilla fuera de los lugares donde se determinó. La ponemos en otro domicilio. Bien, entregar el paquete distrital, el paquete al distrital, al consejo distrital, fuera de los plazos legales. Y la tercera, realizar la operación de escrutinio y cómputo en un local diferente al autorizado. Ahora veamos los que ya se van a ustedes a ver en su momento con otros profesores, con otros docentes. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, es la D.
Otra, recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Fíjate, dice recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Haber mediado error o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Aquí sí dice textualmente que sea determinante. En las anteriores no se señalaba así, pero ya sabemos que en todas, lo diga o no lo diga. Las que nos faltan, permitir votar a ciudadanos sin credencial, que era el ejemplo que yo ponía, para votar con fotografía cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores siempre que ello sea determinante. Aquí sí se establece la determinancia. H. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes o haberlos expulsado, porque los partidos tienen el derecho de tener representante de cada uno de ellos en las mesas directivas de casilla, estar ahí pendiente que todo transcurra con legalidad y normalidad. También lo tienen los candidatos independientes, claro. Y si tú no los dejas entrar a cumplir sus funciones o los expulsas sin que haya causa para ello, causa que justifique, pues caes en la causal. Otra, muy grave, ejercer violencia física o exista cohecho, soborno o presión sobre los miembros de mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Aquí también dice expresamente que sean determinantes. CELI J. Impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y que esto sea determinante, también lo dice, para el resultado de la elección. Y la K, la última, que la conocemos como causal genérica. Existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Entonces, si tú te fijas, las anteriores causales de la A, no pusiste la casilla en el lugar que se había autorizado, que entregaste el paquete al distrital fuera de tiempo, que hiciste el escrutinio y cómputo en lugar no autorizado, que recibiste la votación distinta, en hora distinta, en fecha distinta a la señalada, que recibiste la votación a través de personas no autorizadas, que había o hubo error o dolo al hacer el cómputo, que permitiste votar a ciudadanos sin credencial, que impediste o expulsaste a los representantes ante las mesas directivas, que se ejerció violencia sobre miembros de casilla o sobre los electores, que impediste el acceso de los electores a votar. Todas ellas son conductas concretas, ¿sí? Concretamente, no dejaste votar. Concretamente, expulsaste sin causa a los observadores de un partido, etcétera. Son causales que están señalando conductas concretas. En cambio, la K está señalando irregularidades graves. ¿Pero cuáles? Dice nada más irregularidades graves. Por eso se habla de que esta es una causal genérica. De las 11 causales, la genérica es la de la K. Todas las demás, de la A a la J, son causales concretas. Señalan conductas específicas, ¿sí? Dejaron votar sin credencial. Es concreto, no es cualquier irregularidad. Y aquí en la K dice existen irregularidades graves
plenamente acreditadas. Bien, ahora vamos a nuestro caso. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo Sí, escuchamos. bueno, muy bien. Entonces, mira, ahora vamos a las nuestras, las que nos toca a nosotros ver. Las causales señaladas en las literales A, B y C, las tres primeras. Bueno, vamos a ver la primera. Instalar la casilla en lugar distinto al que se autorizó. Cuando se determina en dónde deben quedar instaladas las casillas, pues se tiene que tomar en cuenta criterios que están establecidos tanto en la ley como también en la jurisprudencia y tesis del tribunal. Pues ya sabemos que hay lugares donde no se debe instalar casilla, por ejemplo, en los templos de cualquier culto religioso, por ejemplo, en centros de vicio, por ejemplo, en fábricas. Hay lugares donde no se debe instalar casilla. Tampoco, claro, en casas de candidatos o cosas así. Ahora bien, resulta que la casilla no quedó instalada en donde debería y nosotros sabemos que aparece el encarte. Entonces tú, yo, cualquiera podemos localizar la casilla que nos corresponda y ahí nos tenemos que dirigir a votar. Ahorita precisamente dentro de unos días vamos a tener que ver esto porque parece que mañana sábado, según lo han dicho los medios noticiosos, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer la ubicación de las casillas para que hagamos el ejercicio de la revocación de mandato, que es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues tú tendrás que localizar en qué casilla te corresponde y dónde está ubicada la tal casilla. Pero vamos a suponer que no se establece ahí. Bueno, entonces, ¿qué elementos debemos considerar para que se configure esta causal? Primero, que la casilla se haya instalado en lugar diferente al autorizado. Es otro domicilio, no el que aparece en el encarte, en el que fue aprobado en su momento por las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Que no haya existido una causa que justifique el cambio de lugar, porque a lo mejor hubo una razón. Ahorita, más adelante veremos qué puede pasar para que se instale fuera de lugar y que sea justificado. Bueno, pues vamos a ver si no existió una causal que hiciera necesario cambiar el domicilio y que haya provocado ese cambio confusión en el electorado respecto del lugar en que debía acudir a votar y que ello, por el número considerable de ciudadanos que no pudieron votar, se alcance la determinancia para el resultado de la votación. Porque claro, si todos habíamos visto que iba a ser en tal lugar, por ejemplo, en la escuela primaria, eh, General Francisco Javier Mina, en mi colonia, pues yo me dirijo ahí. Y oh, sorpresa, ahí no es. Entonces, pues tengo que andar investigando dónde es. Bueno, y a lo mejor eso me causó desánimo, confusión, y ya no me permitió ir a votar. Y eso que me ocurrió a mí, le ocurrió a varios que andábamos por ahí. Pues, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está la casilla? Bueno, vamos a ver cuántos ciudadanos se vieron entorpecidos por esto. Tú dirás, oiga, esto es imposible de saber porque pues necesitaría que alguien anduviera en la calle con todos los vecinos viendo si alguno está despistado. No, sí hay criterios para poder establecer un aproximado de cuántas personas pudieron confundirse. Existe una causa justificada para cambiar la ubicación de una casilla cuando, pues por ejemplo, resultó que era un lugar prohibido por la ley. No nos dimos cuenta y se trata, por ejemplo, de una iglesia protestante. No nos percatamos, entonces no era posible que se desarrollara ahí la elección. O presentaba condiciones inadecuadas. Por ejemplo, pues no garantizaba la secrecía del voto.
Es decir, donde se podían instalar las mamparas para que tú hicieras tu voto, ya ves que incluso está cubierto para que nadie vea el sentido de tu voto, para guardar la secrecía, pues tú te metes ahí en ese pequeño cubículo portátil y ahí realizas tu voto y lo doblas y ya lo metes a la urna. Todos vemos que lo metiste a la urna, lo que no sabemos en qué sentido iba tu voto. Pero ¿qué pasa si por alguna causal esto da un ventanal, ¿sí? Desde donde la gente se puede asomar y ver muy bien ahí cómo estás votando? Pues ya no es el adecuado. ¿O qué pasa si cayó, por ejemplo, una tromba el día anterior y quedó anegado, inundado con el agua que llega a las rodillas el lugar? Pues aunque sea un lugar adecuado, en principio era una escuela primaria, pues era más que adecuado para instalar la casilla. Pero ocurre que pues quedó inundada. No vamos a trabajar ahí y no vamos a pensar que los ciudadanos se van a meter a ese fango para votar. Se hizo pues ya condición inadecuada, tenemos que buscar otro. O está clausurado. Por ejemplo, ahí se cometió un ilícito, hubo un homicidio eh, en la víspera y está acordonado, entonces no se puede pasar. O está cerrado, el portero o conserje de la escuela, don Fulanito, que todo el mundo lo conoce, yo como presidente Casilla hablé con él y me dijo, yo estoy aquí desde las 6, no se preocupe, yo abro, y pues el fulanito no aparece, y por más que lo llamo en el celular, pues no me contesta. No vamos a romper el candado, si está cerrado, no se puede abrir, entonces no hay forma de acceder. Entonces habrá que pensar en cambiar el lugar. O existe un caso fortuito de fuerza mayor, por ejemplo, hubo un sismo, ¿sí? Hubo un sismo terrible y esa escuela quedó completamente siniestrada, con imposibilidad de estar ahí, o sea, está incluso también con sellos y demás de la autoridad porque es peligroso permanecer en sus instalaciones. Pues ya son casos que están fuera de nuestro manejo y pueden ocurrir, y han ocurrido. Entonces, la casilla debe quedar instalada en la misma sección, o sea, no la vamos a poner en el municipio de enfrente ni 10 colonias adelante, sino debe tener el lugar adecuado más próximo. Y los funcionarios deben dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar que no reunió los requisitos. Entonces, una vez que nos convenzamos que no podemos trabajar ahí, y que lo mejor es caminar media cuadra o a la vuelta, en fin, lo más próximo que se pueda, tenemos que poner un aviso ahí donde está cerrado, ¿sí? La casilla está a la vuelta, está en la calle fulanita, número menganito, pero debe estar algo cerca, algo que pueda el ciudadano recorrer a pie porque es media cuadra. Nada más se cambió de ubicación. Los lugares en que se puede instalar la casilla deben garantizar el fácil acceso a los electores. Imagínate que lo instalamos en el cuarto piso de un edificio, pues hay que subir escaleras y para un joven quizás no se le dificulte, pero para una persona que tiene problemas cardiovasculares o de sobrepeso o de locomoción, pues no le va a ser fácil subir 4 pisos. Si no vamos a querer que personas adultas mayores lo hagan, etcétera. No tiene que ser un lugar que se permita el fácil acceso para cualquier persona, para una mujer embarazada, para una persona que va en silla de ruedas, para una persona, ya no importa su edad, para una persona que tiene problemas de locomoción, utiliza muletas, en fin. El acceso debe ser fácil para cualquier tipo de lector. Asegurar la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto del voto. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza federales, estatales o municipales, ni de candidatos en las elecciones de que se trata. No ser establecimientos fabriles, templos o locales de culto o de los partidos políticos.
Imagínate que instalamos ahí en las oficinas del partido Menganito la casilla. Pues no, esto es totalmente indebido. No ser cantinas, centros de vicio o similares. La ubicación de las casillas debe estar en un área conocida en el ámbito social de la comunidad a fin de evitar confusiones del electorado. Entonces te dicen, por ejemplo, estamos frente al Parque de los Venados y la gente que vive en la zona, ahí en el sur de la Ciudad de México, cuando tú dices Parque de los Venados, ya sabe dónde está la delegación correspondiente, la Benito Juárez. Le dicen de los venados porque hay unas esculturas ahí de venados, ¿sí? O estamos a un costado del Monumento a la Revolución. Pues todo el mundo conoce el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Los integrantes de las mesas directivas deben asentar el domicilio en que se ubican finalmente las casillas. Si los funcionarios omiten los datos del encarte, las coincidencias sustanciales serán valoradas por el juzgador. De tal valoración será suficiente para acreditar que se instalaron en el domicilio correcto. Esto lo dice la jurisprudencia 14 del año 2001 del tribunal. Es que cuando tú llenas el acta de instalación de casilla, la llena la persona que funge como secretario o secretaria de la mesa directiva, la lee y todos la firman. A veces se comete el error de no llenar todos los datos y especificidades que tiene el encarte. Entonces, por ejemplo, puso el número 29 y es 29A, porque hay 29, 29A y 29B. Y a esa persona que hizo el acta se le olvidó poner A. Pero si vemos todos los demás datos que escribe, de dónde quedó instalada la casilla, pues dice el órgano juzgador puede tomar en cuenta todo eso y darse cuenta que fue una simple omisión, pero que sí se instaló en el lugar debido. De manera que es inútil que un partido político diga, no se instaló la casilla en el lugar ubicado, porque aquí dice, ¿sí? Número 29A y aquí nada más dice 29. Bueno, pues se entiende que fue una omisión porque todo lo demás concuerda. Esto es lo que dice esa jurisprudencia. Ahora, antes de ver el B, vamos a hablar de esta instalación fuera de casilla. Es decir, esta instalación fuera de los lugares que se permitieron. Mira, ya vimos que hay causas que lo justifican. Por ejemplo, que hubo un siniestro, que se inundó el lugar, que en fin. Correcto. ¿Y cómo podríamos saber a cuántos afectó para ver la determinancia? Bueno, lo que podemos hacer, entre otros criterios, es ver cómo se votó en las otras cercanas casillas. Vamos a suponer que el promedio de votación, promedio estimado, en las casillas circunvecinas, pues fue de 100 electores que están en lista nominal, normalmente acudieron 45, entre 45 y 50. Si nosotros alcanzamos ese número con todo y haber cambiado la casilla de domicilio, pues realmente no se afectó. Si nosotros obtenemos el 10, el 15 o el 20, es posible que sí, porque el promedio de abstencionismo y todo hizo que votaran unos 40 a 45 ciudadanos. Estoy manejando cifras muy accesibles. Y bueno, si no se alcanzó ese mínimo, ese promedio, pues sí lo afectó. ¿Y qué pasa si en lugar de 50 ciudadanos se presentaron 60? Cuando en las demás el índice de abstención dio como resultado 45 ciudadanos que votaron, pues queda demostrado que no hubo una afectación sinceramente grave, porque incluso superó la asistencia que se podría esperar, dado los índices estimados de abstencionismo en esa elección. Entonces, sí hay criterios para saber, no con exactitud, no para decir,
21 de los señores ciudadanos y señoras ciudadanas se equivocaron, se confundieron, se perdieron. Pero sí hay estimación aproximada. Ahora veamos en el caso de entregar el paquete fuera de los plazos. Bueno, en este caso vamos a dejarlo hasta aquí porque precisamente son ahorita 12:51 y dejamos el tiempo para las preguntas-respuestas. Yo les prometí que habría sesión de preguntas y respuestas. Esto ya lo veremos, la segunda causa la veremos en la próxima actividad de lunes y además veremos para las 3 expedientes y criterios y todo lo demás. Pero ahora dejo de compartir y con la venia de ustedes, pues estoy atento a si hay preguntas de todo lo que hemos expuesto y también si hay algún comentario, alguna experiencia propia, por ejemplo, en esto de cambiar de domicilio. ¿Alguno de ustedes fue testigo o le tocó que le cambiaran su domicilio en alguna elección que recuerde? Porque es muy ocasional, ¿eh? No se andan cambiando domicilios así de manera arbitraria. ¿Alguno lo recuerda o quiere comentar o quiere preguntar? Con mucho gusto. Fíjate que en esto de cambio de domicilio, a veces ocurre, como te dije, que no se llena bien el acta de instalación de casilla. Y mi ejemplo, que sí ocurrió, te ponen el número 29 de la avenida tal, pero no es el número 29, es el número 29A. Nada más que ese dato de la A no la pusieron en la casilla. Y entonces decían los que impugnaban, oye, no es el mismo domicilio, mira, aquí dice 29A, aquí está el encarte, y aquí en el acta dice 29. Pero por todos los demás indicios que hay en el acta, los demás datos, se observa que sí era la dirección correcta, fue una omisión. En una ocasión, en Toluca, en un distrito cercano a la ciudad de Toluca, se dijo, se cambió de domicilio, ¿sí? Porque resulta que la dirección es en la calle de Francisco y Madero, número 28, por decir algo, y resulta que donde se instalaron es el número 128. Bueno, pues se hizo la indagación correspondiente y se observó que en esa calle brincan arbitrariamente de números, pero por ejemplo en este caso de 100, pero eran las 2 entradas de la misma escuela. Tenía 2 entradas porque para el desarrollo de las actividades escolares, en una puerta entran los niños y en otra salen. Pero es la misma. Y la distancia entre el de 28 y el 128 es una distancia como de pues, media cuadra o menos, pues nada más el ancho de la escuela. Y los niños saben perfectamente que en la mañana entran por aquí y salen por allá. Se vio que era la misma dirección. Aparentemente sí se decía, pues sí fue otra. Pero ya al llegar al lugar de los hechos se vio que no tenía ninguna importancia, era el mismo local. Y los vecinos incluso que tenían a sus hijos ahí sabían perfectamente de qué se trataba. Pues en la otra puerta, nada más caminan unos 20 pasos y ahí está la casilla. No tiene problema. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿No ninguna? Hoy es viernes, están ya ustedes un poquito cansados seguramente porque las actividades son muy fuertes en la semana, pero el lunes vamos a continuar viendo estas cosas. Ya vimos un poquito la causal A. Digo un poquito porque nos falta ver ya en terreno de una resolución, a ver cómo se manejó la causal A. Y claro, nos faltan la B y la C, que haremos lo mismo. Pero toda la parte teórica general, pues ya la hemos cubierto. Entonces, si no tienen dudas o comentarios, podemos preguntarle al maestro don Luis si podríamos retirarnos, por ejemplo, si no es el caso de que cubramos 5 minutos más.
Claro, todos van a decir, nos faltaron 5 minutos, siento así como que me quedé a medias. Bueno, pero pues ya lo dejaríamos hasta ahí. Don Luis, ¿está usted ahí, don Luis Jaime? Don Luis no está. Quizás tuvo alguna actividad que realizar y no está a la mano. Pero pues entonces si quieren lo dejamos hasta aquí. Los saludo con mucho cariño como les había yo dicho y una súplica especial que les hago. Síganse cuidando, no se confíen, porque aunque ya está más relajado esto, ya parece que está más agresivo, menos agresivo el contagio y el bicho este, no está ausente y no queremos sustos. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana y el lunes tempranito a la hora convenida cerramos la sesión, ¿de acuerdo? Que disfruten su fin de semana. Ya nos vemos entonces. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, que sigan bien. Hasta luego. Buen fin a todas y todos. Hasta luego.